Voy a contarte una serie de preguntas interesantes que te pueden ayudar. Además de la pregunta que vimos en la clase anterior, ¿por qué? Voy a hablarte de otras preguntas que tienes que tener preparadas para descubrir bien a tu cliente. Además de preguntar por qué 5 veces, voy a contarte una serie de claves. La siguiente pregunta que puedes hacer, que es muy útil, es: cuéntame la última vez que tuviste este problema. Descríbeme todo ese día, cuéntame la historia que tuviste ese día con respecto al problema que estamos analizando. ¿Cuántas veces has repetido? Y que te cuente una historia. Intenta que tenga la mayor cantidad de detalles esa historia. Así que básicamente es escuchar al cliente, y eso es muy importante, que te vaya contando, que te vaya explicando. Pues mira, básicamente fue cuando cogimos el último ingeniero que contratamos en nuestra compañía, cómo fue el proceso de selección, pues tuvimos varios problemas con esto, le mandé correos, tal, que te explique toda la historia y tú quédate con las anécdotas, quédate con las cosas clave de la historia. Otra pregunta que es muy útil es: si tuvieras usted una varita mágica, si yo te di una varita mágica, en la cual pudieras resolver solo una cosa, da igual la tecnología, da igual, es magia, pero pudieras resolver una cosa, ¿qué cosa sería? Y cuéntamela. Es una pregunta muy buena porque ayuda al cliente a que te muestre y que se focalice en el problema más importante. De hecho, te puedes llevar una sorpresa en el cual el cliente lo que quiere resolver es una cosa diferente y que tu problema, el problema original que estabas analizando, no era tan importante como a priori pensábamos. Esto es una buena pregunta y que ayuda muchísimo a entender al cliente y, digamos, la importancia que tiene el problema para el cliente. Otra es: ¿qué haces cuando intentas resolver tu tarea o tu problema? Es decir, ¿cómo intentas resolver el problema? Es decir, posiblemente si ya tiene un problema, ya está intentando resolverlo. Pues describe cómo lo resuelve, qué herramientas utiliza para resolverlo y cómo de buenas son. Además, cuando estoy usando esas herramientas, dile que qué espera de esas herramientas. Si realmente lo que espera es lo que realmente estaba esperando y si realmente al final la herramienta le da ese beneficio que estaba esperando para poder resolver ese problema. Otra cosa que también es muy interesante es intentar ver cuántas veces se repite el problema. Pregúntale sobre cuántas veces tienes este problema. ¿Lo tienes una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año? No es lo mismo un problema que tenemos una vez al año a un problema que tenemos una vez al día. Y eso es muy importante porque también nos va a impactar en la solución. Además, pregúntale sobre si conoce otras personas que hayan tenido ese mismo problema y que me describa cómo ven ellos el problema o te describa cómo él ve ese problema. Eso es también muy interesante y te va a ayudar mucho a entender ya no solo cómo él vive el problema, sino cómo ve cómo otros viven el problema. Y además es muy interesante que le digas otra cosa: si estaría dispuesto a, en el caso de que tuviéramos una solución, ser el primero en probarla, aunque fuera gratis. Está claro que si un cliente en ese momento nos dice: no, bueno, ya no estoy muy liado, no tengo muchas cosas que hacer, no estaría dispuesto, está claro que realmente no estamos resolviendo un problema importante. Así que ya sabes, te voy a dar un listado de preguntas. Por cierto, este listado de preguntas y algunas más te las voy a subir en la lección para que tengas toda esta documentación y te ayude a poder elaborar tus preguntas y poder empezar a hacer estas entrevistas. Recuerda, estas preguntas tienen un fin claro. El fin claro es encontrar los hechos que validen nuestra hipótesis. Hipótesis que hemos formulado con respecto al cliente, al segmento de clientes, e incluso hemos testado con respecto al problema del cliente. Así que es muy importante que entiendas cuál es el fin de la entrevista. El fin de la entrevista es validar, entender cuánto de importante es el problema para el cliente. Mi siguiente recomendación, mi siguiente buena práctica, tiene que ver con una cosa muy dolorosa para los emprendedores. Tienes que prepararte a escuchar cosas que no quieres oír. Y esto es muy importante porque cuando estamos validando, estamos descubriendo al cliente en entrevistas, en ocasiones, digamos que el mayor enemigo del emprendedor es el emprendedor. Eres tú mismo, eres tú que filtras lo que no quieres escuchar. Tienes que intentar tener escucha activa, intentar escuchar aquellas cosas incluso que desmonten completamente tu idea original. Fíjate qué interesante. Ya en esta semana, en esta cuarta semana, estaríamos entendiendo qué es lo que está fallando de nuestra idea. E incluso vamos a empezar a encontrar ya evidencias de qué es lo que realmente es importante para el cliente. Pero claro, si esto no lo hacemos bien, si estas entrevistas al final lo que suponen es intentar realimentar nuestra locura, nuestra idea y solo nos quedamos con lo que nos interesa, no está sirviendo para nada. Así que te pido que seas muy escéptico y muy aséptico. Es decir, no te creas ni tus mentiras, tampoco creas las mentiras del cliente, que te puede decir en ocasiones, por cierto, y que seas muy aséptico en escuchar todo de manera muy abierta y muy amplia. Y esto es difícil porque cuando estás enamorado de tu idea, cuando estás enamorado de tu producto, es complicado escuchar.
Por eso, ¿te acuerdas que cuando hablamos del manifiesto la primera semana, quiero que intentes por todos los medios enamorarte de los problemas del cliente? Cuando te enamoras del problema del cliente, cuando tu obsesión está alrededor del cliente, entonces la solución es esclava del problema y no al revés. No te puedes ni imaginar la cantidad de startups y emprendedores que me encuentro básicamente con una solución queriendo buscar un problema. Y esto no es el camino. El camino es tener un problema y ir a solucionarlo. Solucionarlo de manera proactiva y no estar con la solución que no encuentra el problema. Así que intenta tener escucha activa e intenta abrir lo más posible tu cabeza para escuchar todo lo importante. Siguiente recomendación que te doy es que tienes que funcionar con la regla de Pareto. Es decir, 80% del tiempo habla el cliente, 20% del tiempo hablas tú. Así que intenta moderar, porque el objetivo de la entrevista es que el cliente hable mucho, que te cuente muchas cosas. Tu misión en la entrevista es facilitar que el cliente no pare de hablar, no te pare de contar cosas alrededor del problema, sus necesidades o sus deseos. Esta es la clave. Y para eso, regla de Pareto, 80-20. Ya sé que hay clientes que es más sencillo, con dos cosas que le digas no paran de hablar. Y hay clientes más duros que tienes que estar constantemente picándole y pinchándole para que el cliente hable. Bueno, cada entrevista es un mundo, pero intenta mantener siempre esta regla. La siguiente recomendación que te voy a dar es utiliza el parafraseo. ¿Y qué es el parafraseo? El parafraseo consiste en repetir lo que ha dicho el cliente pero con tus palabras, para que el cliente afirme que realmente estáis completamente alineados. Y esto es muy importante. Si no estamos completamente alineados, que es lo que queremos hacer, entonces estamos otra vez igual, estamos asumiendo incertidumbre e hipótesis que no estamos validando. Tenemos que entender muy bien lo que entiende el cliente. El parafraseo es muy útil para eso. Así que cuando hayas encontrado algo interesante o algo que te haya sorprendido en la entrevista, repíteselo con tus palabras. Por ejemplo, le dirías: espera, ¿estoy entendiendo que tienes personal de mantenimiento en tu empresa? No los he visto. ¿Y dónde están? ¿Y esto es así? ¿Cuántos son? Bueno, sería una fórmula para parafrasear y que el cliente dijera: sí, efectivamente es personal interno, no son subcontratados y tenemos 3 personas que trabajan con nosotros para mantenimiento de nuestros servidores. Bueno, qué interesante sería esto para nosotros. Y parafrasearlo lo que hace es reafirmar que hemos entendido bien. Por cierto, también es muy útil el antiparafraseo. ¿Y qué es el antiparafraseo? Es decirlo mal adrede, decirlo mal a conciencia. Por ejemplo, o sea que no tienes personal de mantenimiento en tu edificio. Así que es muy útil ver cómo el cliente te corrige. Dice: no, hombre, no, a ver, que te explico. Sí tenemos personal. Pero imagínate por un solo momento que cuando haces un antiparafraseo el cliente no te corrige. Luego lo vuelves a repetir y sigues sin corregirte. Lo más probable es que estemos confundiéndonos, lo más probable es que no estemos completamente alineados. Utiliza esa técnica porque es muy útil. La siguiente buena práctica, siguiente recomendación tiene que ver con grabar, con cómo cogemos todo el material que tenemos en la entrevista. Pues mira, yo te voy a dar los consejos que a nivel personal he tenido yo, porque después de hacer muchas entrevistas, digamos que he aprendido muchas cosas de cómo se pueden hacer. En ocasiones lo que hacíamos era grabarla, es decir, nos íbamos con una grabadora, con el mismo teléfono móvil, pedíamos permiso y grabábamos la conversación. El problema no está en grabar la conversación, el problema está en que después tú tienes que cogerte esa conversación y escucharla. Imagínate que durante un día has tenido 3 entrevistas, un día bueno en la agenda, es decir, tener 2-3 entrevistas, digamos que sería tu trabajo de esta semana, al día. Así que después de 3 entrevistas a 1 hora y media por entrevista, me estás diciendo que tienes que hacer casi 5 horas de audio que tienes que escuchar después. Esto es bastante difícil y arduo. A mí me costaba muchísimo volver a escuchar las conversaciones, así que dejé de grabarlas. Tampoco grabábamos en vídeo a los clientes porque esto coaccionaba mucho, se sentían muy coaccionados para poder liberar y contar mucha historia con respecto al problema. Así que lo que hacemos básicamente es intentamos escuchar de la mejor manera posible todas las cosas importantes del cliente y en ocasiones las apuntamos en una libreta. Lo que te voy a pedir es que no tengas la libreta siempre delante, es decir, que no tengas una postura más o menos como esta, en el cual digamos que estamos como evaluando al cliente. Intenta tener la libreta un poco apartada, un poco fuera, intenta tener una aproximación muy clara y muy limpia con el cliente y de vez en cuando pues coges y apuntas un concepto, una idea, algo que que piensas que es interesante para que no se te olvide. En ocasiones yo incluso utilizo el teléfono móvil, lo saco, apunto un número, un dato y lo guardo. Lo que intento es memorizar
las 5 lecciones aprendidas, es decir, hago esfuerzo en captar las 5 lecciones más importantes que he sacado en esa entrevista. Si son más, mejor, pero como mínimo 5, hago ese esfuerzo. Y lo que hago es cuando acabo la entrevista, dedico unos 15-20 minutos a redactar bien estas 5 lecciones aprendidas, que serán las que después llevaré a mi equipo y volveremos en el modelo de negocio para validar o invalidar esas hipótesis y después pivotar o modificar tanto el segmento de clientes como los mapas de empatía. Así que recuerda, 5 lecciones aprendidas. Intenta memorizar, hacer un esfuerzo en memorizar las cosas clave. Si no puedes, cógete esa libreta, pero no la tengas delante todo el rato. Tenla apartada y solo cógela cuando quieras escribir algo realmente importante. Y mi última recomendación para acabar tiene que ver con ser agradecido. Cada vez que acabes una entrevista, da las gracias. No pagues por las entrevistas. Al final también puedes coaccionar y no eres una multinacional que lo pueda hacer. Intenta invitar a un café, invitar a una cerveza si quieres, un refresco y en ocasiones incluso si tienes presupuesto invitar a comer. Pero la clave básicamente es que tienes que dar las gracias a toda la gente. Y además, cuando dé las gracias, utiliza la siguiente expresión. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo lo que me has contado con respecto al problema. Me es muy útil para poder trabajar más y mejorar lo que estamos teniendo en la cabeza. Te informaré de manera puntual de todo lo que estamos haciendo si te interesa. Y quería hacerte una pregunta. ¿No conocerás a alguien en tu entorno cercano, personal o profesional, que tenga un problema parecido al que estamos hablando? Si es así, cosa muy probable, le vas a pedir por favor que te envíe un correo con estos datos y que te ponga en copia a esta persona. No te puedes imaginar lo fácil que es volver a cerrar otra entrevista cuando un amigo o un compañero de esta persona o un familiar te ha puesto en copia en un correo con él. Es mucho más sencillo cerrar las entrevistas. Así que te vas a encontrar con la siguiente casuística. Cuanto más entrevistas hagas, más gente tendrás para entrevistar. Y esto es muy importante. Bueno, estas recomendaciones son una base. Cada uno después, con la experiencia, va mejorando sus técnicas para hacer entrevistas. Y en ocasiones serás tan natural haciendo entrevistas que no sabrás diferenciar muy bien si estás teniendo una conversación amable o una entrevista de un problema. Eso al final nos ocurre a muchos emprendedores. Y al final es una actitud. Fíjate, si tú ves y conoces a empresarios, digo empresarios hechos a sí mismos, aquellos empresarios que empezaron desde cero, que construyeron su negocio desde la nada, no digo los grandes directores generales de multinacionales, digo aquel que empezó de cero, estos empresarios son gente que tiene, de alguna manera u otra, habilidades para hacer entrevistas, tiene don de gentes, se dedica a preguntar, a observar, a entender, y lo hacen tan natural que en ocasiones es una conversación sin más. Sin embargo, oculto, hay una entrevista de problema. Aprende a desarrollar estas habilidades y aprende a hacer entrevistas de problema. Te voy a dar un consejo. La única fórmula para aprender a hacer buenas entrevistas de problema es hacer muchas entrevistas. Así que empieza. La primera te va a costar, va a ser difícil. La segunda será también muy difícil y muy mala. La tercera posiblemente también. Pero la cuarta descubrirás algo fascinante. La quinta te mostrará algo que también es absolutamente nuevo. Y la sexta y la séptima, y empezarás a entender cosas que no sabías que no sabías. Y empezarás a actualizar tu arquetipo de cliente, tu mapa de empatía. Y empezarás a pivotar en tu modelo de negocio. Fíjate a qué coste. El coste es simplemente tiempo de entrevistas. Así que esta semana, foco a las entrevistas. Para ayudarte, en la siguiente clase vamos a mostrar una entrevista de problema en la cual vas a poder ver qué tipo de preguntas existen y cómo se tiene que comportar básicamente en una entrevista. Te puede servir de referencia para que empieces a trabajar en tus primeras entrevistas.